El día de hoy tenemos el tema de obediencia que hemos venido desarrollando, la parte 4. Estamos hoy. La obediencia es tan compleja que entre más estudiamos, entre más nos profundizamos, más preguntas salen. Y entre esas preguntas, una que me hice fue esta, con la que inicio la clase de hoy. ¿Cuál es el personaje más desobediente de toda la historia bíblica? Claro, si yo vengo y doy una respuesta según lo que yo considero de un personaje o una persona, entonces no voy a poder profundizar en lo que Dios ve en nosotros. También hice otra pregunta, que fue, si Dios mirara hoy a nuestra iglesia o a mi vida propia, como vio, como miró, observó a Israel en todo el tiempo pasado, ¿qué vería en nosotros? Y escuche lo que estoy diciendo, en nosotros, no en mí, sí en nosotros, como iglesia. Vería una obediencia nacida del amor, de la gratitud, o vería un corazón duro que aunque sabe lo que Dios quiere, termina haciendo la propia voluntad. Tenemos ejemplos para poder dar respuesta a estas preguntas, como Adán y Eva, que fueron los primeros que son metidos entre la casilla de la desobediencia. A la pregunta que dice que cuál es el personaje más desobediente de toda la historia bíblica, algunas personas respondieron que el enemigo, que el adversario, pero si bien es cierto que el adversario se puede catalogar con términos de desobediente, no es eso por lo que él fue expulsado del cielo, sino que básicamente cuando leemos la descripción que sale de él, comparándolo con el rey asirio, nosotros lo que podemos ver en el enemigo es básicamente un estado de rebeldía y de codicia. Codiciaba los tronos. Rebeldía porque esto generaba que se sublevara contra Dios para obtener esos tronos. De hecho, si nosotros analizamos el pecado del hombre, llámese Adán o llámese Eva, fue un pecado conjunto. Quien pecó fue Eva, particularmente en apariencia. Y digo en apariencia porque Adán debió de haber velado porque Eva estuviera bien instruida. A él fue al que se le dio este, el sacerdocio sobre la administración de la tierra. Por eso es que Adán es creado en primer plano y después Eva sale según del costado de Adán, no de la costilla, borren eso de sus memorias o de sus mentes, no de la costilla, del costado. Entonces Eva debía de haber estado subordinada a Adán, pero Adán y Eva en conjunto formaban un colectivo para administrar el Edén. Bueno, esta desobediencia nace no de, o sea, no es la desobediencia el primer pecado que observamos en la descripción bíblica, sino la codicia. No la desobediencia, sino la codicia. Codició, dice, y vio que era bueno lo que estaba en el árbol. El fruto que vio era bueno para alcanzar sabiduría. ¿Qué hizo primero? Vio y codició. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice que desobedeció y después codició. Pero ¿por qué la desobediencia forma parte del marco legal en el cual Adán se vio sometido y Eva se vieron sometidos? Porque la codicia y la desobediencia son como cuando usted va y compra un plátano y es guape, así le llaman algunas personas. No sé si en su país tiene esa misma terminología. Es cuando dos plátanos crecen juntos, entonces se venden como uno, porque están unidos en una sola pieza. Bueno, cuando el colectivo falla, es porque una de las dos piezas falla y así es como lo ve Dios. Eso pasó en el caso de Adán y Eva. Entonces, codiciaron y desobedecieron. Entonces, la codicia y la desobediencia es como eso, es como si fueran hermanos gemelos, pero unidos, siameses serían en este caso el término correcto. Eso pasó con Adán y Eva, pero estos no se constituyen ellos solos por sí mismos los más desobedientes de la historia bíblica. Lo mismo que acabo de decir que no el enemigo se constituye como el más desobediente tampoco, porque él codició primero, Adán y Eva codiciaron primero. El rey Saúl.
Cuando lo analizamos, sí desobedeció rápidamente a las órdenes de Dios, pero ¿por qué fue que él desobedeció? Antes de la desobediencia que pasó en el rey Saúl. Él vino y él vio que el pueblo se le estaba yendo, los soldados lo estaban dejando porque Samuel no había regresado y entonces él viene y desobedece a las órdenes de Samuel que tenía que esperar hasta que él llegara para que hicieran el sacrificio antes de ir a la guerra. Entonces él vino y desobedece la orden, pero ¿qué fue lo que él le ocasionó que desobedeciera? ¿Cuál fue la primera manifestación del corazón de él? El miedo a que lo abandonaran. Entonces eso se llama incertidumbre. La incertidumbre es que significa estar fuera de la fe o la certeza. O sea, lo que significa es incredulidad. No tenía la suficiente convicción de lo que se le estaba diciendo que tenía que hacer. Eso fue el detonante. El faraón en Egipto, a pesar de que se le dijo que tenía que dejar al pueblo ir, entonces él viene y endurece su corazón contra Dios a pesar de estar viendo milagros. Entonces usted me podría decir a mí, ah, no, no, pastor, pero es que Dios endureció el corazón de él. Pero cuando dice Dios endureció el corazón, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podríamos venir, tomarlo para nosotros mismos y usar una excusa de que, ay, yo no creo porque Dios me está endureciendo. No, 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 no. Nosotros tenemos que entender qué significa cuando Dios endurece el corazón en los términos teológicos en los cuales se presenta. Y es que cuando usted se presenta delante de Dios y ve la majestad de Dios, entonces puede rendirse a Él y generar obediencia, y rendirse a Él y generar humildad, generar humillación, y entonces ahí Dios nos humilla. Pero estamos hablando que al ver la majestad de Él, nosotros nos vamos a humillar, y aunque diga que Dios me humilló, fue una reacción o una acción de mi corazón en respuesta a la majestad de Él. Bueno, Faraón lo que tiene es que en lugar de él rendirse y de humillarse, lo que él le ocasionó fue rebeldía contra Dios. Y esa rebeldía generó que desobedeciera lo que Moisés le estaba diciendo. Pero cuando dice que Dios endurece el corazón, no es que Dios viene y agarra el corazón de Faraón y como que si fuera un acto de magia, se lo endurece. No, fue la respuesta hacia la majestad de Dios que en lugar de llevarlo a la humillación, lo llevó al endurecimiento. Pero sigue siendo una decisión de él. Lo mismo que Judas Iscariote. Judas Iscariote viene, que podría ser de los que hayan considerado como uno de los más desobedientes, deliberadamente traiciona a Jesús. Así que cuando nosotros analizamos estas personas en el marco individual, no podemos decir que estas personas, como tales, individualmente, son el personaje más desobediente de toda la historia. Vamos a estudiar hoy qué es bíblicamente un personaje. Vamos a definir lo que es el pueblo de Israel o lo que es la iglesia como un personaje colectivo. Vamos a verlo desde la raíz bíblica, cómo representa a una persona de manera simbólica, aunque sea, como digo, un colectivo. Porque esto no es una figura retórica, mis hermanos y mis hermanas, sino es algo que Dios mismo usa en la escritura para hablar de todas estas personas como si fueran uno solo. Aquí es donde Dios nos enseña a nosotros a poder armonizar perfectamente la idea para entender y poder dar respuesta a la pregunta que hice. Ejemplo, solo para ir poniendo unos ejemplos e ir después estudiando por qué este personaje fue el más desobediente de toda la historia bíblica. Hablemos de Israel como hijo, o hablemos de Israel como esposa, o hablemos de la iglesia como hija, o hablemos de la iglesia como esposa o como novia antes de ser esposa. En Éxodo capítulo 4, verso 22, escuche lo que Dios o como Dios se refiere a Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito. Mis hermanos, estamos hablando de un colectivo, pero Dios no lo está viendo como un colectivo, lo está viendo como una sola persona, en este caso como un hijo, lo está viendo como un primogénito. Dios no dice Israel, mis hijos. Dios dice Israel, mi hijo, refiriéndose a toda la nación. ¿Por qué nosotros debemos de entender que el personaje colectivo en la desobediencia de un individuo de ese colectivo genera maldición para todos? Porque en el momento que yo entienda eso,
yo voy a entender cómo mis acciones perjudican a los demás y que mi desobediencia genera un estado colectivo desobediente delante de Dios de todo el grupo como tal. A Oseas, o en Oseas, en el capítulo 11, en el verso 1, el Señor se refiere de esta manera. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. No dice, como expliqué anteriormente, no dice de Egipto llamé a mis hijos. Está hablando de Israel como un cuerpo, como un todo, como un colectivo. Habla del pueblo como si fuera una sola persona y no lo habla de una manera emocional, sino lo que lo está contándolo como una historia verdadera para poder llamar la atención a ese conjunto de personas que tal vez en un grupo obedecía y otro grupo no. No, no era que todos desobedecían. Como en la iglesia no todos desobedecen. En la iglesia podemos ver que la palabra de Dios nos habla de dos grupos de personas, las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. En todas las parábolas vamos a encontrar personas que hicieron lo correcto y otras personas que hicieron lo incorrecto. Pero aún así, los que hicieron lo correcto y los que hicieron lo incorrecto, Dios lo ve como una sola persona, como un solo cuerpo. En Jeremías, en el capítulo 13, en el verso 20, dice así, como la esposa infiel que abandona a su compañero, así me ha sido infiel vosotros, oh casa de Israel. Vosotros, el colectivo. O sea, a Israel la está viendo aquí como una mujer casada con Dios y como solo una persona. En el caso de la iglesia, porque es muy importante que veamos ambos casos, tanto Israel como la iglesia, en el caso de la iglesia también es descrita como una sola persona, como un cuerpo, como una esposa o como un hombre nuevo. Pablo a los Corintios les escribe en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que aunque somos muchos, en Cristo somos uno solo. En Efesios, el mismo Pablo le escribe en el capítulo 12, en el verso 15, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un hombre nuevo. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A judíos y a gentiles? Aquí también la iglesia es vista como un solo hombre, como una sola y nueva humanidad, no como un grupo de personas, sino como un individuo simbólico. Pero Dios así es como lo está viendo. A los mismos Efesios, en el capítulo 5, en el verso 25 y 27, la iglesia es llamada la esposa de Cristo. Así que es vista como una sola persona, representada ahí como una figura sin mancha ni arruga. ¿Cómo armonizamos que sea una persona en un colectivo? O sea, ¿cómo armonizamos para poder entender quién es el más desobediente o la más desobediente de toda la historia bíblica para que nos afecte a nosotros el llamado que Dios hace al arrepentimiento? Y no vengamos y nos vayamos a centrar solo en Adán o nos centremos solo en el enemigo o nos centremos solo en Saúl o solo en Eva, porque ese es el problema que tenemos nosotros, que nosotros nos centramos en los demás y no nos damos cuenta que las acciones de los demás en el colectivo, que es el cuerpo de Cristo, nos afectan a nosotros y nuestras acciones afectan a los demás. De ahí que el Señor dice en Juan, en el capítulo 17, dentro de su oración, que seamos uno como delante de Él el Padre y el Hijo son uno, que es un ejad, una unidad compuesta. Cuando nosotros entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un ejad, una unidad compuesta, y que nosotros estamos a semejanza de ellos en cuanto a la constitución, en cuanto a la pluralidad que tenemos nosotros, nosotros vamos a poder entender el llamado que Dios nos hace, Él mismo, Jesucristo, a la unidad. Entonces nosotros podemos, mis hermanos y mis hermanas, reaccionar o accionar totalmente diferente a cuando nosotros nos vemos como individuos. Aquí es donde está el concepto de la unidad o la identidad, la representación corporativa. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Lo vimos como Adán, cuando en Romanos capítulo 5, Pablo escribe que es un solo hombre por el cual entró el pecado y todos pecaron a raíz de eso. Y que por un solo hombre, que es el último Adán, lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 5, 15, que todos somos justificados representando a todo un pueblo. De la misma manera Israel como un pueblo, la iglesia como un solo pueblo, como un solo hombre, descrito en Isaías capítulo 41, en Isaías capítulo 49,
nosotros podemos llegar a comprender, a entender cómo nos afectamos los unos a los otros cuando somos desobedientes. Por eso les digo que entre más estudiamos de la desobediencia, más podemos aprender no solo de Dios, sino de nuestra propia imperfección. Porque si analizamos a Adán y a Eva, si Pablo dice que Eva no pecó, sino que fue engañada, el que pecó fue Adán, entonces ¿por qué sale afectada ella? ¿Por qué si Eva fue la que fue engañada, por qué Adán salió afectado? ¿Por qué Dios le llama la atención a Abraham por algo que hizo Sara? Porque está llamando al colectivo. Está llamando a que usted se preocupe por su esposa por usted, se preocupe por sus hijos por usted, para que el colectivo como tal nos veamos como un solo cuerpo y de esa manera podemos aplicar el gran mandamiento que Dios nos dio de amarnos los unos a los otros como Él nos amó, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque ahí entonces vamos a tener entendimiento de lo que significa amar al otro como a mí mismo, porque me veo como uno solo, como un solo cuerpo, que lo que haga va a afectar al resto de las personas, no solo en mi entorno, sino más allá de mi entorno, porque hasta el día de hoy estamos sufriendo consecuencias de lo que Adán hizo. Hasta el día de hoy nosotros podemos ver en el mundo, este mundo caído, la necesidad de que Jesucristo viniera para salvarnos. Pero ¿quién fue el que pecó? Originalmente, Adán, pero nos sigue afectando a nosotros. Básicamente es como estar viendo una obra de teatro, donde usted tiene varios personajes. Así es el pueblo, así es Israel. Son personajes vivientes, tratados como una sola persona, como una sola moral, como una sola figura espiritual, aunque esté formado de muchas personas. Y cuando una persona del colectivo desobedece, Dios la confronta, me refiero al colectivo, como si fuera un solo ser. Eso es lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que nos habla Pablo en toda su teología. Si reflexionamos, mis hermanos y mis hermanas, a profundidad en el personaje más desobediente de toda la historia, sería el pueblo de Israel bajo este concepto que estoy explicando. Y ahora lo voy a profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque Dios ve a Israel como un solo cuerpo. Y un solo cuerpo que ha desobedecido y ha mantenido una desobediencia continua. Mientras que Dios nos llama a nosotros a una obediencia sostenida, el hombre como tal, en este caso hablemos de Israel, tiene una desobediencia sostenida. Cuando Josué organiza a Israel para la conquista de Canaán, la Biblia dice que Josué y todo Israel con él, lo puede leer en Josué capítulo 8 y capítulo 10, que eran cientos de miles de personas, pero los describe como un solo hombre cuando están atacando. Y cuando uno del pueblo falla, cuando uno del pueblo agarra y esconde un manto babilónico con unos tesoros por desobediencia, le afectó a todo el pueblo. No le afectó a solo ese individuo, afectó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros, un hombre, para darle un ejemplo, que tiene un pecado oculto en la casa, va a afectar a su esposa y va a afectar a sus hijos. Y alguien podría decir, pero esto es injusto, pastor. O sea, porque Dios viene y permite que otras personas se vean afectadas por lo que un individuo hace en una casa. Es que esto no es nuevo. Toda la humanidad está afectada por lo que hizo Adán. Y toda la humanidad está afectada positivamente por lo que hizo Jesucristo. Porque esto es lo que nos hace entender a nosotros y ponernos límites a nosotros mismos, sabiendo que lo que hagamos nosotros, sea positivo o negativo, afecta a las demás personas. Por eso es que Dios llama a Israel mi hijo, mi primogénito. Dios no habla nunca de manera individual. Dios habla de ese pueblo entero como tal. De la misma manera, Oseas, Jeremías y Ezequiel los llama la esposa infiel. No dice o habla de un individuo como tal. Así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, mujer infiel, como una sola entidad. Así en el Nuevo Testamento, de la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, Cristo se llama cabeza de la iglesia, o Pablo lo determina como cabeza de la iglesia en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, y el resto somos el cuerpo, dando continuidad a esa idea que trae Isaías, que trae Ezequiel, que trae Jeremías, que trae cada uno de los apóstoles, donde esa colectividad es la personalidad de alguien. ¿Y por qué es importante esto para este estudio? ¿Por qué es importante entender
el pueblo o la iglesia como una persona, como un personaje. Porque entonces, mis hermanos y mis hermanas, podemos entender cuando habla de que Israel no conocía a Dios, habla de que la iglesia no conoce a Dios. Que cuando la ley de Dios es rechazada, está hablando que la iglesia rechaza la ley de Dios. Que cuando se rechazan los milagros del Señor, habla de la iglesia rechazando los milagros del Señor. Y así, entonces, vamos entendiendo los conceptos de idolatría, de rebeldía, de incredulidad. Porque no trata Dios a las personas como individuos aislados, exceptuando para salvación. Para salvación somos individuos personales para incorporarnos dentro de ese cuerpo. Pero una vez incorporados dentro del cuerpo, nosotros tenemos una identidad colectiva y tenemos la obligación de llamarnos los unos a los otros al arrepentimiento. Si no, ¿qué caso tendría? Si yo fuera un individuo que no es, soy visto dentro de un cuerpo y el hermano está haciendo algo incorrecto, ¿para qué lo voy a llamar al arrepentimiento? Digo, allá usted que se vaya donde se vaya. Pero Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a que nos amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que al recibir la ley, los mandamientos, de los profetas, las señales y todo lo que estamos recibiendo no es mío eso, es nuestro. Así que la desobediencia de manera constante, repetida y colectiva, generación tras generación, es lo que nos tiene a nosotros donde estamos. Porque hay tolerancia. Porque al no ver el colectivo y ver la individualidad, entonces, si mi hijo hace lo incorrecto y trae un tesoro a la tienda, no, es allá él. No es allá él, es allá todos. Nos está afectando a todos porque hay permisividad. La Biblia le llama a esto pueblo de dura cerviz. ¿Por qué? Porque la cerviz es la nuca, lo cual significa que el pueblo, como un todo, no se está inclinando delante de Dios. Aunque el pecado es individual, mis hermanos, Dios no va a condenar al individuo por el pecado colectivo, pero sí los trata colectivamente para detener lo que es la acción de maldición sobre todos, para sacarlo a la luz. Eso fue lo que pasó con Acán cuando escondió el manto babilónico. Dios los trató como un colectivo. Josué no estaba pecando. 11 tribus no estaban pecando. De hecho, la mayoría de la tribu que se vio afectada no estaba pecando, pero una familia sí y un individuo sí. Trató a este individuo y a esta familia dentro del colectivo, empezaron a fallar, empezaron a morir las personas y Josué dijo, pero ¿qué está pasando? Dice. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque Dios saca a la luz eso. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo tengo un pecado oculto en mi casa. Mi esposa no se ha dado cuenta, mis hijos no se han dado cuenta, el resto de la familia no se ha dado cuenta, pero resulta que empezamos a ver las cosas negativas y vamos para atrás y para atrás. Eso es una llamada de atención, una advertencia al colectivo por el pecado de un individuo. Entonces, aunque Dios no manda al infierno a las personas por el pecado individual, sí nos pone en una situación de riesgo colectivo y afecta el fluir de la bendición, afecta el fluir de lo que es Dios en la comunidad. Por eso, mis hermanos, estamos llamados a tener una unidad espiritual como un solo cuerpo. Tenemos que tener un ambiente de adoración colectiva, un ambiente de comunión colectiva, porque la forma en que Dios nos llama no es que adoremos de manera individual, aunque lo podemos hacer. Él nos llama a que le adoremos en espíritu y en verdad y usa la pluralidad de Dios, busca adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores Dios es a los que está buscando. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para poder avanzar en este mensaje, para poder entender cuál es el personaje que más peca en toda la historia bíblica, tenemos que concentrarnos en ese colectivo. Recordando a Acán, recordando a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás desobedeció y estaba afectando a todos los que estaban en la barca. La tormenta estaba afectándolos a todos. El peligro de la desobediencia de uno estaba afectándolos a todos. Por eso al día de hoy el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el colectivo, que es Israel, debe de verse como uno solo, y porque el pecado de uno afecta a todos los demás. Y si no, leamos la Biblia, mis hermanos. Leamos cómo el Señor nos enseña a través de Pablo que el pecado entró al mundo por una sola persona.
no separa a las personas. Y fue tan terrible esto que no solo afectó a las personas, sino que afectó a la creación, afectó a los animales, afectó a la naturaleza, afectó a todo. Así que, mis hermanos, en el reino de los cielos no hay anonimato en la moral del cuerpo. En el reino de los cielos, si yo escondo un pecado, afecto a los demás. En el reino de los cielos, lo que yo hago va a afectar a mi prójimo, positiva o negativamente. Por eso no es suficiente el reunirnos como una unidad y aparentar de que nosotros somos adoradores, porque la verdadera bendición fluye cuando el colectivo, como uno solo, como un solo cuerpo, como una sola unidad, con transparencia, con pureza y con temor a Dios, adora. Como tal, por eso nos reunimos, por eso la palabra de Dios dice claramente que no hagáis lo que hacen otros por costumbre, que es no congregarse. Porque Él nos llama a congregarnos porque es el colectivo adorando, estudiando, preparándose el que sube hacia los reinos de los cielos. Sube de una forma simbólica. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos adorando, cuando adoramos, la forma en que el reino de los cielos desciende en medio del colectivo de manera simbólica es cuando estamos adorando, cuando estamos alabando. Tenemos esa interacción con lo que nosotros no vemos, pero que Dios sí ve, ese reino en medio de nosotros. Y cuando nosotros estamos orando, estamos subiendo dentro de el reino de los cielos. Esa es la interacción que vio Jacob cuando veía que ángeles subían y ángeles bajaban. Es un mensaje que sube y es un mensaje que baja. Pero eso se hace a través de la obediencia. Eso se hace a través de la obediencia colectiva. No es algo que viene, mis hermanos, porque a mí se me ocurrió. Debe de haber, debe haber entendimiento en la obediencia. Debe ser una obediencia entendida. Tampoco puedo obedecer a todo lo que se me dice si va contrario a lo que Dios establece. Si no, escuchémoslo en las primeras tres clases. Nosotros no podemos venir y endurecer el corazón, porque endurecer el corazón como individuos afecta a todo el resto del grupo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el tiempo de ahora, en nuestra actualidad, que lucimos exactamente igual que el pueblo anterior? Debemos de conocer la palabra como colectivo para obedecerla de la manera correcta. Así que ir a la iglesia, mis hermanos, no es ir a aprenderse versículos de memoria para enseñar a otros y después terminar viviendo de una manera contraria, sabiendo lo que a Dios ya no le agrada. No, 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 eso hacía Israel también. Escuchaba la voz de Dios en el Sinaí, veía los milagros y poder y majestad de Dios, pero después terminaban adorando un becerro de oro. Porque la religión sin transformación es simplemente hacer ritos en manera colectiva, cantar, diezmar, pero jamás rendirse al Señor. De la misma manera, hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, se escucha resonar en nuestros oídos donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo, este colectivo. Por eso cuando entramos en la obediencia y en los estudios de obediencia está la obediencia individual y la obediencia colectiva. Pero si en el colectivo yo sé que hay alguien que está haciendo lo incorrecto, tengo la obligación delante de Dios de ir a reprender esa conducta por el bien de la comuna, por el bien de todos. De la misma manera que con Israel, de la misma manera es la iglesia. Tenemos, mis hermanos y mis hermanas, que, que entender a profundidad cómo nos trata Dios a nosotros en nuestra individualidad y cómo nos trata a nosotros como iglesia, para que no caigamos en las trampas del enemigo. Israel vio tantos milagros que dejó de asombrarse. Nosotros podríamos vivir en la presencia de Dios y acostumbrarnos a esto y verlo como algo del día a día normal y dejar de sorprendernos por lo que Dios es. Y olvidar, mis hermanos, la necesidad de estar atentos
a que el pecado se infiltre a través de varios o a través de uno, a nuestra casa como familia o a la iglesia como comunidad. Es peligrosísimo cuando nos acostumbramos a la gracia, cuando perdemos el temor santo, cuando creemos que y damos por sentado que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Eso es muy peligroso, porque empezamos a despreciar las pequeñas instrucciones que Dios da. Israel, mis hermanos y mis hermanas, cayó muchísimas veces, no por grandes rebeliones, sino por desobedecer las pequeñas cosas que Dios le estaba diciendo, como no dejar de reunirse, como no guardar el día para santificarlo. Pequeñas cosas en apariencia, digo pequeñas, pero son grandes. Al final de cuentas son pecados grandes como la envidia, el resentimiento, la mentira, el rencor. El simple hecho de entre una misma familia no hablarse los unos a los otros ya afecta a toda la familia. Israel, mis hermanos y mis hermanas, afectaba a todo el pueblo cuando un individuo hacía lo incorrecto. De la misma manera nosotros, mis hermanos, la iglesia se divide en sí misma cuando nosotros entre los unos y los otros nos tratamos de manera diferente, nos mantenemos enojados los unos a los otros. Esto nos afecta y deshonra a Cristo, porque no basta conocer a Dios, no es suficiente, porque la verdadera obediencia, mis hermanos, no nace de conocer a Dios, nace de haber sido transformados y ser sensibles a su voz, cuidarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Fue lo que el Señor se centró. Ámense los unos a los otros para que el mundo crea. Ámense los unos a los otros para que sean testimonio. Quien no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Quien no ama a su hermano y dice conocer a Dios, el tal es mentiroso. El que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz porque afecta el colectivo y se convierte en el personaje dentro del colectivo más desobediente de toda la historia. Porque un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que conoce lo que Dios quiere, entonces va a comportarse como Jesucristo se comportó. Jesucristo no vino a morir por un individuo, vino a morir por un colectivo. Espero haberme explicado con esto. Sé que estoy terminando la clase un poco antes. Vamos a charlar alrededor de esto y de aquí van a surgir más preguntas que vamos a estudiar la próxima clase. Si no me equivoco, la próxima le toca al hermano René, entonces seguiría la posterior a esa. Después ahí les indico si así es como está dentro de nuestra agenda. Pero volvemos para cerrar y concluir el día de hoy, la charla de hoy. ¿Cuál es el personaje más desobediente de toda la historia? El pueblo de Israel. ¿Cuál es el personaje más desobediente de toda la historia en el Nuevo Testamento? La iglesia. Porque no podemos decir, mis hermanos y mis hermanas, allá ellos, allá él, allá ella. Eso es antibíblico. Porque si nosotros sabemos que esto afecta al común, esto afecta a la comunidad, entonces no vamos a decir allá él o allá ella. Vamos a ocuparnos y vamos a preocuparnos por el bienestar espiritual de esa persona y de esas personas que se dicen que son creyentes. Porque si no son creyentes, entonces se van a ir y no nos va a afectar en lo absoluto. Si dicen que no son creyentes y están haciendo algo incorrecto, no nos va a afectar en lo absoluto, porque no son parte del colectivo. Si una persona no es creyente, aunque se diga creyente y hace lo incorrecto delante de Dios, no afecta al colectivo, se afecta a sí mismo, porque Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo. Y Dios va a arrancar, que sería poner en un estado de maldición, y le llama anatema a la pieza que está mal, porque no pertenece al cuerpo. Jesús dijo, no están con nosotros porque no eran de nosotros. No quiero, mis hermanos, que confundamos de que resulta que alguien que se dice creyente y está dentro de la iglesia y hace lo incorrecto, nos va a afectar a nosotros. No nos afecta a nosotros, le afecta a él. Pero si una persona se dice creyente y lo es, y es desobediente, afecta a la comuna
cuando nosotros no venimos y confrontamos ese pecado. Cuando no venimos y confrontamos a esa persona. Pero entonces tenemos que devolvernos un poquito. Para confrontar eso tenemos que hacernos primero un análisis nosotros mismos, si estamos actuando correctamente y si no es que más bien estamos siendo o llamando la atención a un pecado mucho menor que el que tenemos nosotros escondido. Cuidado con eso. Bienvenida Michelle, bienvenida Trini, bienvenida Yoleni, Laurita, la hermana Erna. Déjeme ver quién. Uy, que bastantes. Will y Ariana, bienvenidos. La hermana, déjeme ver, la hermana Olga Rojas, la hermana Neida, creo que no la había saludado. Un abrazo. Al hermano Joseph, Daniela, también un abrazo. Eh, Creo que sí, que así estamos. Voy a abrir los micrófonos en este momento. Mis hermanos y mis hermanas, voy a dejar de grabar.